Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Antes les quería comentar que, eh, una buena cosa. Me llegó un informe de Journal Edition con respecto a las ventas de nuestro libro cordobés. Un récord de ventas con lugares realmente importantes, ¿no? De todos, ¿no? España 24 libros, México 36, Bolivia 20, Perú 32, Colombia 11, Panamá 8, Nicaragua 8, todas esas cosas, ¿no? Para hacernos conocer desde Córdoba. Y 87 eh, en, en la Argentina. Todo esto corresponde al primer semestre del 2019. Como podrán ver, las editoriales se toman su tiempo, y los autores, ellos se llenan de plata y los autores ahí quedan. Pero bueno, para mí es un orgullo que desde Córdoba podamos hacer esto, por supuesto con la colaboración de Bruno Marino, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a repasar un poquito de radiografía de tórax y Muchas de... felicitaciones. ¿Eh? Muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy chocho, porque es desde Córdoba, ¿no? Y la verdad Claro, que en España hay 4 libros muy buenos. Realmente lo mismo México, tiene muchísimos, tiene 3 libros, de hecho, los mexicanos. Y bueno, la verdad que es un orgullo para Córdoba, digo, ¿no? Todas las cosas que podemos hacer bien desde Córdoba. Siempre excelente, doctor. sí, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Córdoba es una ciudad una provincia que no se ha puesto los pantalones largos, ¿no? Digo, en neonatología, con Jacob a la cabeza, hemos sido, pero lejísimos, la ventaja que le llevamos al mundo entero, y no lo pudimos hacer trascender, ¿no? Eh, Realmente creo que es algo que hacer el libro, mucha gente de Buenos Aires me decía, estás loco, ¿no? La primera edición se agotó muy rápidamente, que esa la banqué enteramente yo, pero después Journal Edition, que es una de las más grandes del mundo, lo tomó y le vendí todos los derechos comerciales, pero no la propiedad intelectual. Así que en todos lados figura como Córdoba. Y la última cosa que también les comento, que esto es de 2018, sobre 1000 libros de medicina, ocupamos el puesto 9 en calidad. Así que bueno, una cosa asombrosa para una provincia como Córdoba. Nos tenemos que poner los pantalones largos en todas las cosas. Para ello hay que publicar, hay que hacerse conocer y no ser dependiente de los porteños. Los porteños nos llevan muchas ventajas porque les dan muchas ventajas, pero la verdad que desde Córdoba podemos hacer muchas cosas. Bueno, vamos a la radiografía de tórax. Pasa la próxima, Guada. Bueno, las cosas siempre me gustan razonando. Ahí hay 2 helicópteros, ¿no? Uno está iniciando el vuelo y el otro está aterrizando. Y esto me llamó la atención cuando yo creía, estaba con un amigo, y digo, mire ese helicóptero, ¿dónde está por aterrizar? Y él me dice, no, está levantando vuelo. Ah, pero ¿cómo sabes si está levantando vuelo? ¿Que le viste la cara, el guaso? No, me dice, el helicóptero, cuando está por ascender, lo hace con la boca para abajo y la cola para arriba. Y cuando está por aterrizar, lo hace inverso, la cola para abajo, la cabeza para arriba. La verdad que me llamó la atención porque la cantidad de veces que he visto helicópteros, nunca me he dado cuenta que los helicópteros avanzan con el pico para abajo. La verdad que increíble. Bueno, esto me trajo aparejado cómo cuando una persona conoce de algo, puede distinguir en una radiografía de tórax cosas elementales. Esta radiografía
sin duda que tiene hipoflujo pulmonar. Fíjense, no se ve nada de flujo en el pulmón izquierdo y apenas un hilito en el pulmón derecho, mientras que en la placa del lado hay flujo pulmonar en todos lados y sobre todo lo que hay es redistribución del flujo. Normalmente, por ley de gravedad, el flujo pulmonar tiende a irse hacia las bases. ¿Tá? Cuando se redistribuye es porque hay un marcado hiperflujo pulmonar. Pasa a la próxima, por favor. Vamos a remediar cosas, a repasar cosas elementales, pero una radiografía de tórax de frente es un método imprescindible en cardiopatías congénitas. Ni qué hablar en el manejo postoperatorio. Vuelvo a decirlo, ni qué hablar en el manejo postoperatorio, y para reiterarlo, ni qué hablar en el manejo postoperatorio. Con la placa de tórax tenemos una imagen cabal, por más que pueda haber un retraso en aparecer los síntomas de cómo puede estar un paciente en un postoperatorio o en un grave estado general. Si nosotros viéramos una placa de tórax así, en un postoperatorio como esa que está a la izquierda, nada malo le puede estar pasando a ese paciente. Nada, absolutamente nada. Y yo me necesito urgente porque si no, no puedo manejar el postoperatorio. Pero deja de joder, ¿viste? Hay que hacer como en Estados Unidos. No te dejan hacer una ecocardiograma si primero no sabes lo que vas a encontrar. Es elemental la radiografía. Pero repasemos algunas cosas. El arco inferior derecho lo da la aurícula derecha. Pero ojo, también lo puede dar la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda está grande, nos va a aparecer un doble contorno rodeando la aurícula derecha. El 2, acá el borde superior derecho, es la vena cava superior. Pero claro, si la aorta que nace acá y se dirige para arriba para dar la vuelta crece mucho, ese borde será la aorta. También puede ocurrir que si el arco aórtico, en lugar de hacerse a la izquierda, se hace a la derecha, este borde ya no será la vena cava, sino que será la aorta descendente. La angulación superior izquierda lo da la aorta ascendente, siempre y cuando no dé el arco aórtico a la derecha. El arco medio izquierdo siempre es la arteria pulmonar, aunque esté transpuesta. Es la rama izquierda de la arteria pulmonar, un borde, la unión del tronco con la arteria pulmonar, aunque esté transpuesta. La única excepción de esta regla es el falot, ¿tá? En donde, o la atresia pulmonar sin C con ramas pulmonares muy pequeñas, en donde aparecerá una gran escotadura. Entonces ya no está cantando a los gritos el diagnóstico. ¿Tá? Y el arco inferior izquierdo será el ventrículo izquierdo en los adultos o el ventrículo derecho en las mujeres. Yo les voy a pedir que tengan un papel y un lápiz al lado a todos los oyentes. ¿Tá? Y entonces mi pregunta será, la radiografía de tórax es una debe haber venido mi nieto, porque mi mujer saca la pelota con que juega mi nieto, así que bueno, si escuchan un grito es mi nieto, el Ignacio. La placa de tórax, se salteó una diapositiva, pasó, tendría que ser la antes, pero no importa, déjala. No importa, bueno, era para mostrar esto, la flechita roja muestra. Acá hay dos prótesis valvulares. Mi pregunta sería, anoten en un papel o un lápiz y digan, ¿dónde está puesta esas dos prótesis valvulares? En la pulmonar tienen 4 lugares donde puede estar esas prótesis. La pulmonar, la tricúspide, la aorta y la mitral. Serían los 4 lugares. Pero claro, nosotros debemos razonar siempre. El ventrículo derecho siempre, pero siempre es la estructura que está pegada al tórax. Y siempre, pero siempre el ventrículo izquierdo está pegado a la columna vertebral o cerca de la columna vertebral.
Única excepción, la inversión ventricular, en donde están dando vuelta los ventrículos. Eso se da 1 en 400.000 personas. ¿Está? Luego, ¿qué razonaríamos? Si acá está el ventrículo derecho y acá está el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular tendrá que estar acá al medio. Y si sabemos que la estructura más posterior y superior es la aurícula izquierda, luego esta prótesis valvular no puede estar en otro lado. Pasa a la próxima, si podés. En una placa de tórax, la anterior, la de la flechita roja, si puede, esta. La imagen de perfil del corazón es una perfecta imagen de 4 cámaras. Las 2 aurículas arriba, los 2 ventrículos abajo. Luego acá está el tabique interauricular, acá está el tabique interventricular. Luego, esta prótesis no puede estar en otro lado que en posición mitral. Y esta otra no puede estar en otro lugar que no sea la aorta. ¿Por qué? Porque la pulmonar van a ser de acá. Es decir, la pulmonar no podría, si esto fuera una prótesis valvular pulmonar, la sangre tendría que ir para acá, dar la vuelta, salir para allá. Esto se lo digo porque no hace mucho, controlando a un paciente y tenía un rotante, no había forma que lo entendiera, algo tan sencillo como es una radiografía de tórax. Solo tenemos que recordar las imágenes que nos aparecen. Pasa a la próxima, Juan. Bueno, entonces, el índice cardiotorácico, ¿cómo se mide? Como el corazón es irregular, hay que trazar una línea al medio, ¿tá? Y trazar estas 2 líneas horizontales, sumarlas, y luego comparar esta suma con el índice que da desde una punta hasta la otra del diafragma, lo que se llama índice cardiotorácico. ¿Qué deben recordar? Que el índice cardiotorácico en adultos es hasta el 50%. En los chicos es hasta el 60%. ¿Tá? A medida que cuando pasan los 4 o 5 años de edad, ya es 55% y después de los 12 años otra vez 50%. Eso para hablar de cardiomegalia. Sigue siendo la radiografía fantástica para esto. Por supuesto, si uno tiene dudas con una radiografía de tórax, el método ideal para ver si hay cardiomegalia o no es el ecocardiograma. El próximo. Cosas para recordar. Acá tenemos una placa de tórax contrastada, es decir, una inyección hecha sobre la vena innominada y la cava superior, que está ubicada de este lado. La cava superior va a parar a la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene una orejuela, que es esta que está acá. Esta orejuela siempre abraza a la aorta. Volvete. Siempre abraza a la aorta. Única excepción, transposición de los grandes vasos. ¿Tá? En ese caso, la orejuela, que se puede ver por eco, abraza a la pulmón. Y siempre, pero siempre, la orejuela izquierda, que está ubicada acá, abraza al tronco de la arteria pulmonar, salvo que esté traspuesta. Pasa a la siguiente. Esto que está escrito acá, ¿cuál es la real anatomía cardíaca? No se la pierdan. What is the real cardiac anatomy? Esto es un artículo, búsquenlo, léanlo, es algo fantástico, es aprender la anatomía desde la angio-TAC. Hoy es increíble que sigamos haciendo autopsias para aprender anatomía. No se ve un pomo. Recuerde a alguien que haya visto algo en una, aparte del olor inmundo a formol y toda esa asquerosidad de trabajar sobre un cadáver, hoy con la angio-TAC, con reconstrucción 3D, es completamente imbécil enseñar anatomía desde un cadáver. Todos los países, ejemplo, aquí yo los amo, Finlandia, Noruega, Suecia, no hacen más autopsias, solamente sacan muestras. ¿Por qué? Porque con un angio-TAC, con reconstrucción 3D, puedes ver todo, pero absolutamente todo lo que puede tener
un paciente. Y es la mejor forma de aprender anatomía. Pasa el siguiente. Mire, esto que está acá, al principio resulta difícil y tosco, pero algunos chips, esto se los copié a esta gente, que es una maravilla. La coronaria derecha, siempre, pero siempre rodea a la válvula tricúspide, al anillo de la tricúspide. Luego, fíjense qué fácil. ¿Dónde estará la aurícula derecha? Y si acá está la tricúspide, no puede estar en otro lado que acá. ¿Y dónde estará el ventrículo derecho? Y si acá está la tricúspide y acá la aurícula derecha, no pueden estar en otro lado que no sea acá. Y si ustedes me dicen, pero ¿y dónde termina el ventrículo derecho? Bueno, acá está la coronaria izquierda, que tiene la arteria descendente anterior, que va por el tabique interventricular. Estoy hablando de anatomía, pero es tan mal enseñada la anatomía, o hecho por gente que la verdad que lo hace como un pesar y no con una pasión docente, en donde si aprendiéramos las cosas así, tendríamos los genios que tenemos en los finlandeses, que la verdad que leer sus artículos son algo apasionante, es un cuentito, hasta te hacen reír como lo enseñan. Luego, pasar al siguiente. Otra cosa, fíjense lo que es la angiotac con reconstrucción 3D. Miren la maravilla que es esto. Esto es la aorta descendente. Si vos lo podés pintar del color que vos quieras a la aorta, en este caso pintaron de azul la vena ácido mayor. Y fíjense estas tres cosas que son elementales en el diagnóstico prenatal. La tráquea siempre está ligeramente a la derecha, la aorta descendente siempre está a la izquierda, salvo que tenga arco aórtico a la derecha, y en el medio se pone el esófago. Y uno dice, ¿y la aurícula izquierda dónde está? Justo debajo de la bifurcación traqueal. Si nosotros aprendiéramos todas estas cosas desde la angiotac, prácticamente Testila Target tendría que prenderle fuego a su libro y tirarlo a la mierda, al diablo, porque realmente son tomos gigantescos describiendo cosas que uno, yo a lo mejor porque, qué sé yo, me acuerdo de la arteria iliobiseco-apendiculares, que es la única que te da los nombres por dónde va. Otro ejemplo, la arteria subclavia, bueno, va debajo de la clavícula. El resto de los nombres de las arterias no te ubican dónde estás puesto. Pero hay varias otras cosas para ver. Acá está la vena cava, fíjense la relación de la cava superior, la vena innominada, la otra vena innominada, la tráquea, el esófago y la aorta. Y si nosotros ahora le agregamos otra cosa más, que es la arteria pulmonar, tenemos la clásica imagen de tres vasos, que es elemental en el diagnóstico prenatal. Cuando le daba clases sobre diagnóstico prenatal e intentaba por todos los medios hacerle entender a los ecografistas que busquen en el corazón la imagen de tres vasos, no había forma que le entendieran, pero no había forma, porque no tienen ni idea de anatomía. Fíjense estos tres vasos y tráquea, que es una posición para descartar cualquier cardiopatía. En esta tenemos la vena cava superior, la aorta y la pulmonar. En ecografía prenatal se ve al revés, es pulmonar, aorta, cava, pero da igual, es por una cuestión de angulación del transductor. Pero este elemento, esto de ver los tres vasos, pulmonar, aorta, cava, es elemental, y en el medio la tráquea. Pasa a la próxima. Fíjense, acá de nuevo, tenemos la tráquea, tenemos el esófago, tenemos la aorta. Siempre la aorta descendente le hace una muesca al esófago, si hacemos un esófagograma contrastado. Pues si esa marca la tenemos del lado derecho, quiere decir que habrá arco aórtico a la derecha. Y si hay arco aórtico a la derecha, la tráquea ya no ocupa la derecha, sino que la tráquea se va a la izquierda. Y fíjense cómo lo podemos ver claramente en esta radiografía de tórax. Acá está la tráquea, que está ubicada a la izquierda. Es indudable que este paciente tiene un arco aórtico a la derecha.
Son todas cosas bastante elementales. Entonces, este arco que está en superior derecho ya no será la vena cava, sino que será la aorta descendente. La aorta descendente no es que siga siempre a la derecha, después da la vuelta y vuelve a ocupar el lado central o la izquierda. Cosas elementales de aprender de radiografía de tórax, pero para ello tenemos que aprender anatomía topográfica, que es muchísimo más importante que la anatomía descriptiva. Topográfica, así debiéramos aprender anatomía. La relación que tiene cada órgano con su vecino. Pasa a la próxima. Volvemos a las coronarias. Debieron aprenderse las coronarias de una manera tal que ya no nos olvidemos nunca más. Dijimos, la coronaria derecha, ¿tá? Esta que está acá, ¿tá? Siempre rodea toda la válvula tricúspide. Entonces, en una placa de tórax, ¿dónde imaginaremos que está la tricúspide? Justo al medio de la columna vertebral. ¿Tá? La única excepción es en la enfermedad de Einstein, de la válvula tricúspide, en donde esto se pierde un poco y la coronaria derecha viene acá. Luego, a través de la anatomía de las coronarias podemos ver absolutamente todo. Acá abajo está la coronaria izquierda. La coronaria izquierda da dos ramas. La descendente anterior, que va por el tabique interventricular, es decir, que si la logramos identificar a la descendente anterior, para un lado estará el ventrículo derecho, para el otro lado estará el ventrículo izquierdo. Luego, la pregunta de los exámenes finlandeses le muestra le dice, coloree usted dónde está el ventrículo derecho. Si esto es la tricúspide y esta es la arteria descendente anterior, no hay ninguna duda que el ventrículo derecho está acá. Tricúspide por un lado, tabique interventricular por el otro. La arteria, la otra rama de la coronaria izquierda es la arteria circunfleja. Siempre, pero siempre rodea a la válvula mitral. Siempre. Por eso las arterias se llaman coronarias, porque son una corona puesta sobre el corazón. ¿Tá? La etimología de las palabras es algo fantástico. Aorta en griego significa se eleva, porque es una arteria que va para arriba. Y pulmonar, fíjense el error que había, significa que lleva aire. En su tiempo se creía que la arteria pulmonar llevaba aire hacia los pulmones. De cualquier manera, a pesar de ese error conceptual, si yo acá dijera, ¿y dónde está el ventrículo izquierdo? Pues si esta es la arteria circunfleja, esta que está aquí, acá arriba tendrá que estar la aurícula izquierda, y acá abajo el ventrículo izquierdo. Luego, si acá tengo el tabique interventricular, porque está la descendente anterior, y acá está la válvula mitral, todo esto que está acá es el ventrículo izquierdo. Moraleja, este paciente es un adulto, porque fíjense que el ventrículo izquierdo es bastante más desarrollado que el ventrículo derecho. Todo esto se lo muestro a lo mejor, no para que aprendan de memoria, pero yo recuerdo que en una clase que yo recibí del profesor Lacuara en fisiología de segundo año, yo era una persona, me encantaba la joda, pero también me encantaba mucho estudiar. Y la verdad es que me fascinaba el conocimiento. Entonces una vez el profesor Lacuara disecó un sapo, ya muy viejito el sapo, y le sacó el corazón, lo cual parecía una cosa media criminal. Pero después me explicó que el sapo se estaba muriendo. Y sacó el corazón y lo puso arriba de un plato. Y el corazón, papá, siguió latiendo, latiendo, latiendo. Cuando empezó a los 20 segundos a querer pararse, le puso suero, dextrosa al 10% tibio. Y el corazón, de estar casi ya por pararse, empezó a ir a 1000 por hora. Después le agregó un poquito de potasio, después le agregó calcio y lo tuvo 7 minutos con vida a ese corazón. Para mí fue una experiencia fascinante de ver el automatismo del corazón y de ahí salí cardiólogo. Yo ya sabía en segundo año de medicina que iba a ser cardiólogo,
porque dijo una frase que también me quedó grabada. Esto es para los que dicen, cuando uno llega a la Acuara, era a su vez un excelente clínico, y muchos pacientes, él dice que llegaba a la mañana y dijeron, ¿qué pasó, doctor? No, se murió. ¿Qué pasó? Se clavó. Entonces él odiaba esa frase, porque decía, sí que quiere decir que tuvo 7 minutos hipóxico, frío, sin calcio o sin glucosa. Moraleja, ¿para qué les digo todo esto? El corazón no se para nunca, el corazón solo se para 8 o 9 minutos antes te empieza a decir, loco, me voy a parar, loco, me voy a parar. Pues si no lo ventilas, si no le pones calcio, no le pones potasio y no le pones nutrientes, lo más probable es que se pare. Moraleja, saquemos la palabra paro cardíaco, no existe el paro. El paro, no existe el paciente que se clavó. Hace 8 o 9 minutos que se está clavando. Pues si no le das bola, ahí fue. Pasa el próximo. Bueno, esta es una imagen de ver cómo en la angio-TAC también se pueden ver la aurícula izquierda con todas sus venas pulmonares, el ventrículo izquierdo donde está puesto, el ventrículo derecho, una verdadera maravilla. Fíjense las 4 válvulas cardíacas, ¿no? Cómo hay una discontinuidad entre 2 de ellas y continuidad entre las otras. Eh, Esto es muy importante de enseñar. Esta imagen de un corte es como si el corazón lo partiéramos por la mitad a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Tendremos que la válvula que está más adelante, siempre es la pulmonar, la que está detrás, más bien que tiene que ser la aorta, salvo que esté traspuesto, y después están los otros 2 ventrículos. El ventrículo izquierdo tiene continuidad con la válvula aórtica, mientras que la pulmonar está separada de la pulmonar. Por eso que tenemos un tracto de salida, o vía de salida, o cono infundibular que une la tricúspide, el ventrículo derecho, perdón, con la arteria pulmonar. Les vuelvo a mostrar estas imágenes porque son increíbles. ¿Pasar a la próxima? Imagen pesada de ser guada, así que no te preocupes. Bueno, el análisis del flujo pulmonar. Es extremadamente fácil saber si un paciente tiene hipo, normo o hiperflujo pulmonar. Se llama normoflujo pulmonar cuando se ve flujo en los 2 campos pulmonares, acá hay, y llega no más allá del tercio medio. Toda vez que tengamos flujo pulmonar hasta el tercio medio, como aquí, o como aquí, hablamos de normoflujo pulmonar. Si solamente tenemos flujo, como en esta radiografía de la izquierda, en el tercio interno, y prácticamente no se ve nada en el lado izquierdo, hablaremos de hipoflujo pulmonar, y cuando tenemos flujo que llega hasta el tercio externo, sobre todo con redistribución de los flujos. Cuando ya hay mucho hiperflujo pulmonar, la mayor cantidad de sangre en el pulmón está en el lóbulo, en ambos lóbulos superiores. Pasa el próximo. Yo les había pedido papel y lápiz. Bueno, quiero que en 30 segundos o 40 segundos, que voy a estar en silencio, analizar qué tiene el paciente el de la izquierda superior, qué puede tener el de la izquierda derecha, qué puede tener el D, el F y el G. Traten de hacer, ya enseguida se los explico cómo sería el razonamiento, ¿tá? Pero traten ustedes mismos de imaginarse qué patologías pueden tener, o al menos qué no puede tener alguno de estos pacientes. Si alguien quiere interrumpir, interrumpe y festejamos. Les doy 15 segundos más o 10 segundos para que traten de poner los diagnósticos. Tienen flechas en uno que les ayuda a pensar qué pueden tener. Pero bueno, pasa a la próxima.
Eh, Neonatos intensamente cianóticos con segundo ruido único y ausencia de soplos. Su diagnóstico. A la izquierda tenemos la placa que ya hemos mostrado, que tiene severo hipoflujo pulmonar. Es tan severo que esto no puede ser una estenosis pulmonar valvular crítica, ¿tá? Porque esa no tiene forma de descomprimirse, entonces siempre viene con cardiomegalia. Este paciente tiene que tener atresia pulmonar. Y dada que no está dilatada la aurícula derecha, tiene que ser una atresia pulmonar con CIB. Y ya sabemos que acá está la tráquea, que está a la izquierda, por lo tanto es una atresia pulmonar con arco aórtico a la derecha. Y al lado, ¿qué tenemos? Cardiomegalia, está claro, ¿no es cierto? Que es una cardiomegalia gigantesca. Y yo digo, ¿tendrá hiper o hipoflujo pulmonar? Para semejante cardiomegalia, tendría que tener si hubiera hiperflujo pulmonar, tendría que estar invadido de flujo pulmonar este tercio superior del pulmón derecho y también el tercio inferior. Este paciente que está acá, si tuviera un shunt para que tuviera tanto hiperflujo pulmonar, tendría que tener soplo. Y como en este caso hay ausencia de soplo, tenemos que pensar que es o bien una atresia pulmonar sin CIB, en donde toda esta cardiomegalia, toda esta es aurícula derecha, donde queda un pedacito del corazón y todo lo demás aurícula derecha, o es una enfermedad de Einstein de la válvula tricúspide. Moraleja, si ven una enorme cardiomegalia prenatalmente o apenas nacido un chiquitín, con esta cardiomegalia, juren por Dios que se trata o de un Einstein severo o de una atresia pulmonar sin CIB. Pasa a la próxima. Acá les pido que hagan diagnóstico. ¿Qué tiene el paciente de la izquierda? ¿Qué tiene el paciente de la derecha? Please, anótenlo y después cotejamos las respuestas. Cuando uno la anota, no tiene escapatoria. Lo que uno dice después lo podemos desmentir, pero lo que uno escribe, ahí queda. ¿Qué tendrán estos dos pacientes? Empiezo yo. Ni la más remota idea de que pueden tener. ¿Por qué? Pasa a la próxima. Si puedes, Guada. Ninguna radiografía sirve para nada. La de la izquierda le han puesto tal cantidad de rayos que parece una radiografía revelada en un horno de microondas o puesta a la izquierda. Y a la otra no le pusieron nada de radio. Cuando tengan placas de tórax como esta, háganle un bollo y tírenlas al diablo. ¿Tá? Lo que hay que hacer es decirle al radiólogo que las haga como la gente. Pasa el próximo. El primer ejemplo que habíamos dado. La imagen de la izquierda. Un día de vida con ligera polimnea, ¿tá? Y tensión arterial de 80-55. Diagnóstico, les doy un par de posibilidades. Miocarditis, insuficiencia cardíaca, taquipnea transitoria del recién nacido. Dame un segundo que lo apago. Listo. Ya, ahí me dejo. Falta una parte, no sé si ustedes ven la última opción. Guada, ¿se ve la última opción? En mi pantalla no se ve. Taquipnea transitoria del recién nacido, dice la No. última. Y debajo, otra más que dice timo. ¿Tá? No sé por qué no sale ahí la última opción. O esto es una miocarditis, o esto es una insuficiencia cardíaca, o esto es una taquipnea transitoria del recién nacido. Anótenlo y yo voy haciendo mi razonamiento.
Miocarditis, un día de vida, salvo que hubiera venido prenatalmente. Pero en ese caso tendríamos una cardiomegalia gigantesca. Saquen el índice cardiotorácico, ¿tá? Y les da menos del 60%, acá sería el índice cardiotorácico medir desde acá hasta acá, y el corazón, luego no puede ser. Miocarditis, entonces no sería. Insuficiencia cardíaca tampoco, porque no hay cardiomegalia. Taquipnea transitoria del recién nacido, y sí, puede ser. Pero las flechas nos están indicando un algo que es clave, que es el signo de la vela tímica, como una vela de un velero. ¿Tá? Este chico tiene un timo grande y tiene una... Muchas veces hay que hacer lo mismo, diagnóstico diferencial, pero no en este caso, porque al estar la vela tímica, no hay posibilidad que esto sea ninguna estructura cardíaca. Esto que va de acá, que está marcado con las flechas blancas. Luego, fíjense, la imagen cardíaca está acá, esta que está acá, la que estoy rodeando, la de la aurícula derecha. Todo esto es un timo gigante. La del lado, la placa de la derecha. Recién nacido a término, 13 días de vida. Alta sin soplo, con segundo ruido único e hiperfonético, y pulsos femorales presentes. Súbita descompensación con marcada polimnea y edema agudo de pulmón. ¿Qué diagnóstico haríamos? Chico que se va perfectamente bien de alta, no tiene soplos, pulsos femorales presentes, súbita descompensación mientras se está amamantando, se pone muy mal, prácticamente entra en un colapso circulatorio y así lo reciben en la guardia con esta placa de tórax. Piensen en el diagnóstico. 13 días de vida. Algo pasó para que este chico bruscamente, después de estar 12 días asintomático, bruscamente entre en un colapso circulatorio. En esto hay una sola posibilidad diagnóstica. Al que le parezca, lo dice. ¿tá? Pero seguramente que se trató de un cierre ductal abrupto en un paciente portador de una coartación de aorta. Que eso viene, coartación de aorta, CIB y ducto. ¿Por qué no soplaba la CIB? Por la hipertensión pulmonar. ¿Por qué estoy seguro que es una marcada cardiomegalia y no una pseudocardiomegalia? Primero, fíjense el flujo pulmonar hasta dónde llega, prácticamente hasta los tercios externos. Y una cosa que es clave para detectar, cardiomegalia de pseudocardiomegalia. En la cardiomegalia real, todos los bordes del corazón son difusos. ¿Por qué? Por la cantidad de líquido que tiene el pulmón. Cuando uno vea bordes nítidos en el corazón, como la radiografía de la izquierda, nunca piensen en cardiomegalia. Siempre que hay cardiomegalia, siempre hay hiperflujo pulmonar, salvo las dos excepciones que dijimos de la atresia pulmonar sin CIB y el Epstein, pero ambas son con hipoflujo. Dado que los bordes cardíacos son totalmente difusos, es clarísimo que esto se trata de una cardiomegalia. Y no es que la placa esté mal revelada o mal penetrada, porque fíjense que se ve la tráquea perfectamente. Fíjense que las costillas se ven perfectamente. El negro de la opacidad fuera del chico es negro, negro, es decir, que está perfectamente bien revelada. Lo que pasa es que tal la cantidad de líquido que tiene el pulmón que te lo deja como si fuera una placa blanda. No es que sea una placa blanda, sino lo que tiene es un marcado hiperflujo y el agua interfiere en la emisión de rayos. Moraleja, si les aparece un paciente que se descompensó bruscamente entre los 7 y los 20 días de vida, el primer diagnóstico es coartación de aorta, y después ya ves qué tiene. ¿tá? Cualquier cosa con coartación de aorta, porque es la única ductal dependiente que produce un fallo cardíaco severo. Las otras ductales
dependientes provocan una extrema cianosis. En cambio, la coartación de aorta produce una severa insuficiencia cardíaca. Pasa a la próxima. Dos radiografías de tórax. La de la izquierda. ¿Qué tenemos? Pongan los diagnósticos, les doy 15 segundos para que pongan el diagnóstico. En la de la izquierda, ¿será Fallot o será coartación de aorta? Fíjense la marcada dilatación que tiene de la aorta, ¿tá? Uno podría decir, entonces puede tener una coartación de aorta y todo esto es grandote. Sí, pero si tenemos en cuenta el marcado hipoflujo pulmonar que hay, la coartación de aorta no tiene hipoflujo. Luego el paciente de la izquierda no puede ser otra cosa que un Fallot. Aparte tiene la punta del corazón, el ventrículo derecho, levantada. Un corazón en sueco, qué sé yo, en bota, no le veo forma de nada, no sé por qué llaman un corazón en sueco, porque es lo menos parecido a un sueco que he visto. Pero bueno, sí parece corazón en una bota, ¿no? Y esta otra, what is this? 8 años. ¿Qué podrá ser? Aparece de repente en una guardia, paciente que era asintomático hasta hace 6 meses antes, en que comenzó con una leve dificultad respiratoria. Las opciones son miocardiopatía dilatada, derrame pericárdico o enfermedad de Einstein. Si quieren Para mí contestar, parece la tercera opción. la tercera opción. Vos dirías que es un Einstein. ¿Ah? Sí. ¿Hay alguien que opine otra cosa? ¿Por qué no un derrame pericárdico? Alguien que me diga por qué no es un derrame pericárdico. Tiene un porqué. No es derrame pericárdico, pero lo que quiero saber es por qué no es un derrame pericárdico. Fíjense, corazón redondo y en botellón, ¿tá? Por supuesto, con el eco es afano el diagnóstico, pero sin el eco. Entonces, ¿por qué no es un derrame pericárdico? Yo les diría por qué no. Porque si fuera un derrame pericárdico, es un derrame pericárdico importante. Y en ese caso, la vena cava superior, que maneja presiones venosas, le costaría muchísimo llenar la aurícula derecha. Y en ese caso tendríamos una marcada dilatación de la vena cava superior. Asimismo, como todo el corazón estaría comprimido, habría una gran plétora pulmonar. Moraleja, este paciente lo único que puede tener, y para miocardiopatía dilatada tampoco da, porque tendría una marcada redistribución del flujo pulmonar. Habría un éstasis sobre las venas pulmonares, serían muy marcadas. Moraleja, por algo es mi hija, es una Einstein. Yo se lo dicto el día previo, la hablo y le digo todas las cosas, no, mentira. Bueno, pasa a la próxima. Y acá, fíjense la placa de la izquierda. Recién nacido pretérmino, 2 kilos 100. Dificultad respiratoria severa con taquipnea. Pulsos débiles. No tiene soplo y satura 55%. No parece una cardiopatía, parece enfermedad de membrana hialina, otra cosa, el corazón es chiquito. Y parece una membrana hialina, por ser pretérmino también, y la dificultad severa. Es correcto. Concuerdo, pero puede ser. ¿Qué es lo que no encaja? Se puede ver lo del fondo, debajo del 55%, donde dice saturación de oxígeno 55, abajo, no sé si se puede ver, Guada, yo no lo veo, pero les digo, ahí está, que la CO2 es 22. Volvamos de nuevo, razonemos.
Pretérmino 2100 gramos, está en la edad de tener. Dificultad respiratoria severa, con taquipnea, no polipnea. Polipnea es rápida y profunda. Este paciente, taquipnea, hiperrespira, con mucha frecuencia, ¿tá? Y a pesar de que respira con mucha frecuencia, ¿tá? Lo cual coincide con el 22 de CO2. ¿Transpuesto? No, porque tendría cardiomegalia. Satura 55, es decir, se está muriendo ahogado, hiperventilando. O sea, transposición con, digamos, una estrella chiquitita y un ducto chiquitito, no podría No, ser porque nunca. tendría una cardiomegalia gigante. ¿Tá? Claro, está bien. ¿Se entiende? Es decir, el corazón, acuérdense que es un corazón de huevo parado. ¿Tá? Es un huevo grandote. Este es un corazón chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Tá? Con un marcadísimo hiperflujo pulmonar. Ahí lo dijiste, drenaje venoso anómalo pulmonar total. Exacto. Tiene que ser un corazón chiquitito, esa es la clave, para que todos Claro. entiendan, porque yo me La olvidé otra de clave es la saturación, para descartarlo de ductus o dificultad respiratoria o lo que sea, es cómo va a tener CO2 de 22. ¿Se entiende? Tendría CO2 de 40, 46, 50, 60, lo que usted quiera. Podrá saturar 55 porque está muy mal el pulmón, pero si está con taquipnea, ¿por qué va a tener esa saturación? Quiere decir que la sangre oxigenada está yendo a cualquier lado y el corazón es pequeñísimo. Donde en este paciente con la gran plétora pulmonar, hay una norma que dice, cada vez que tengas hiperflujo pulmonar, todo ese flujo pulmonar va a parar a la aurícula izquierda, por lo tanto el corazón es grande. Siempre que hay hiperflujo, salvo que sea un drenaje infracardíaco, que desemboca en la porta o en la cava, y cuando se cierra el conducto venoso de Arancio, toda la cardiomegalia, entre comillas, queda en el hígado, ¿tá? Te queda un hígado gigantesco, que fue lo que no les puse acá de diagnóstico, porque si no era una pavada de fácil el diagnóstico, ¿tá? Este paciente seguramente tenía una hepatomegalia muy grande. Vamos a la del lado. 5 meses. 5 meses. Soplo continuo. Muy pocas cosas te dan soplo continuo. Y satura 76. 5 meses. Y satura 76. Ni disnea tiene el chico. Nada. Y satura 76. Quiere decir que hace meses está hipoxémico, nada más que nadie se dio cuenta. ¿Qué podrá tener? Soplo continuo. Empiezo por parte. No digan ductus porque se equivoca. ¿Qué puede tener? Imagen en 8 o muñeco de nieve. Un 8 o un muñeco de nieve. ¿Qué podrá tener? Y tiene un soplo continuo. No es ductus. Se aceptan comentarios. Hola. Bueno, ¿se rinden? Para, estoy manejando, por eso me costaba ver la imagen, ahí la vi. Nada, yo para hacer más divertida la clase, por eso participo, perdón, pero por, digamos, el muñeco de nieve puede ser, digamos, un drenaje venoso supracardíaco. Exactamente. Pero ¿por qué el soplo continuo? Por el conducto conector, que no está obstruido. Al no estar obstruido, es un shunt. Entonces, como todo shunt, te da un soplo continuo, muy parecido al ductus, pero mucho más suave. Si hubiera tenido obstrucción, este chico jamás pudo haber llegado hasta los 5 meses de edad con él. Esta radiografía la puse antes de ayer, porque justo me habló la madre de este chico, que hoy tiene 11 años, y llegó a la consulta
con diagnóstico de ductus, y era un drenaje venoso pulmonar anómalo total, pero con una enorme CIA. Y fíjense, no puede ser otro que supracardíaco, porque lo que está... ¿Y dónde drena este colector? En el único lugar que puede drenar, en una cava izquierda. Por eso tan dilatada la cava izquierda desemboca en la innominada, y la innominada en la cava superior. Y de la cava superior va a parar a la aurícula derecha. Imagen de 8, el muñeco de nieve, típica y característica del drenaje venoso pulmonar anómalo total. Pasa la próxima. Acá está la de la primera radiografía que habíamos mostrado, la superior izquierda es el drenaje venoso infradiafragmático. Fíjense qué bonita cosa. Esta siempre la muestro porque la amo. Con esto recibimos con el doctor Vigo el premio a la mejor pieza anatómica otorgado por Richard Van Praag, el anátomo, embriólogo y cardiólogo infantil más fantástico que hay. Recibimos un premio para una cosa que le hicimos el doctor Vigo, Ariel Guastini, radiólogo de la maternidad provincial. Estuvimos un día entero para hacer esto en una pieza anatómica, en un chico que se murió, y fíjense, pinchando con una agujita, llegamos hasta el colector, inyectamos en el colector, y miren cómo se dibujaron las 4 venas pulmonares, pasando por el conducto colector, desembocando en la vena porta, se cerró el conducto venoso de Arancio, y te queda toda la cardiomegalia en el hígado, digamos, todo el hiperflujo queda atrapado en el hígado. Esta es muerte instantánea por edema intersticial. Hoy en día la angiotac, que después vamos a ver algo de eso, es fabulosa para el diagnóstico. Miren, 1, 2, 3, 4 venas pulmonares, el colector, acá la imagen sale invertida, ¿está? Porque así lo toma la angiotac, y como tiene una obstrucción severa en el conducto colector. Este paciente con esta obstrucción debutaría con una placa igual a esta de la izquierda, y poco podés hacer, salvo que le pongas prostaglandina, porque la prostaglandina, además de dilatar el ductus arteriosus, también dilata el conducto venoso de Arancio. Así que una vez se puede zafar. Y acá está la imagen representativa de la otra placa, que es la que tiene. ¿Por qué la imagen en 8? Porque cuando tenemos una imagen en 8, en el único lado, es decir, uno con esta placa de torre le podría decir cirujano, pero ni siquiera un eco hacerle loco, anda a operar un drenaje venoso pulmonar anómalo total en vena vertical o en vena cava izquierda persistente. Esta imagen con las flechitas blancas se corresponde con lo lila de acá, y esta otra, cómo va por la vena innominada hacia la cava superior y la aurícula derecha. Pasa el próximo. Fíjense esto. A ver, diagnóstico. Recién nacido término, 2,6 kg de peso. 2 días de vida, que presenta cianosis central con saturaciones entre 60 y 70%, y ausencia de soplos. Tiene hepatomegalia y dificultad respiratoria. Es decir, que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Se recuerdan la tríada característica de insuficiencia cardíaca? Es cardiomegalia, que la tiene, fíjense en la placa de la izquierda, ¿tá? Con todos los bordes difusos, tiene hepatomegalia y tiene dificultad respiratoria marcada, y satura entre 60 y 70. ¿Qué le pudimos haber hecho a este paciente para que poquito tiempo después tenga una marcada disminución de la cardiomegalia, del flujo pulmonar, y mejore notablemente la saturación? ¿Qué diagnóstico? ¿Cuál es la única patología que en solo 4 días? Fíjense que no hay cirugía acá, ¿no? Se ven el tórax, no hay toracotomía anterior, no hay toracotomías laterales. ¿Qué le pudimos haber hecho a este paciente para que mejore drásticamente? ¿Alguien se anima? Bueno, se las digo.
Esto no se daría ni con dopa, dobuta, diurético, lactone, levosimendan. Le hagas lo que le hagas, jamás lograrías en solo 2 días lograr una mejoría tan espectacular. La única patología que puede tener este paciente es eh, una transposición de los grandes vasos, saturaciones, insuficiencia cardíaca con saturaciones bajas, no hay otro diagnóstico que transposición de las grandes arterias. ¿Qué le habremos hecho a este paciente? Pasa a la próxima. Una septostomía auricular con catéter valor. El diagnóstico de transposición por eco, que ya lo hemos hablado, es uno de los diagnósticos más fáciles que puede haber, porque se ve un ventrículo posterior, que siempre es el izquierdo, unido con una arteria que se bifurca. La única que se bifurca es la pulmonar. Es una pavada el diagnóstico de transposición de los grandes vasos. El más fácil de todo. Poner el transductor en cualquier lado del tórax y vas a ver que el ventrículo que está atrás, el que está lejos de la punta del tórax, el que está más posterior, está unido con una arteria que se bifurca. ¿Está? A ese paciente lo que se le hizo es una septostomía auricular con balón. Fíjense qué bonitas cosas que hacíamos en la provincial desde hace más de 20 años, solamente guiados por eco, porque uno entra por vía umbilical, la vía umbilical le apunta selectivamente a la aurícula izquierda, es decir, le apunta al tabique interauricular. Se ve perfectamente bien, acá el balón cuando lo entras, acá está medio inflado, acá está el inflado total, traccionas, y por un lado descomprimís el corazón en una transposición y por otro lado mejorar la saturación. Por eso es el tratamiento inicial de elección de la transposición de los grandes vasos y la septostomía auricular con balón. Pasa el próximo. Bueno, la cirugía que se hace es la cirugía de Yatene, ¿no? Que todos saben, es dar vuelta a las arterias y retrasplantar las coronas. Pasa el próximo. No sé por qué la puse. Esto para mostrarle a otro tipo de cirugía que se hace, se las nombro ya que hablamos de transposición, que es la cirugía de Senning. Y esto se lo comento porque también la semana pasada me habló una paciente que hace 19 años, una riojana, se le hizo una cirugía de Senning, que ¿en qué consiste? En dar vuelta a las aurículas. Como las arterias estaban traspuestas, en aquella época hacer una cirugía de Yatene, operabas 10 y se morían 11, optamos por buscar otras salidas, y con la cirugía de Senning, ¿qué hace la cirugía de Senning? A través de una comunicación interauricular se comunican las venas pulmonares a la aurícula derecha con oxígeno, ventrículo derecho con oxígeno y salen por la aorta con oxígeno. Y por otro lado, unís las dos venas cavas que no tienen oxígeno con la aurícula izquierda, que no tiene oxígeno, sale por el ventrículo izquierdo sin oxígeno, va con la pulmonar sin oxígeno, se nutre de oxígeno en los pulmones y vuelve otra vez a este circuito y así oxigena. Eso se llama corrección oximétrica de la transposición de los grandes vasos. Es una cirugía que se dejó de lado porque, en parte, ¿no? Todavía, digamos, creo que hay casos cuando es un Yatene complicado, la cirugía de Senning es muy buena para hacerla, tiene una mortalidad muy baja, y después, cuando es grande, lo podés reconvertir a cirugía de Yatene, es decir, reinvertirle en las arterias. Pasemos al próximo. Este paciente, neonato, 3.900 gramos, 4 días de vida, acrocianosis leve y soplo sistodiastólico intenso. Los pulsos son amplios, tiene hepatomegalia y dificultad respiratoria. Moraleja, los dos tienen insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, hepatomegalia y cardiomegalia. La placa de la izquierda, así como el traspuesto es un huevo parado, el tronco arterioso es un huevo acostado, ¿está? Huevo parado, el traspuesto, huevo acostado, con la placa de la izquierda. Pero yo quisiera saber qué pasó en el paciente del lado de la derecha, que
tiene marcado hiperflujo en el pulmón derecho y marcado hipoflujo en el pulmón izquierdo. ¿Alguien se anima a decir qué pudo haber pasado? En el próximo curso ya veo que todos van a invadir diciendo, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, pasa a la próxima. Hay distintas formas de tronco arterioso. Los dos tienen tronco arterioso, ¿tá? Pero uno tiene una forma de tronco arterioso en donde una rama pulmonar nace de la aorta y la otra se nutre con colateral. Volvamos a la placa de tórax. No, bueno, el de la... Bueno, no importa, no importa. Ahí con las flechas, bueno, en este que está acá, bueno, si te volvés lo termino de explicar. Bueno, en este también es un tronco arterioso. Como una de las ramas nace directamente de la aorta, hay un marcado hiperflujo. Y la otra, la rama pulmonar, no existe, se llama tronco arterioso tipo 3, y se nutre este pulmón con colaterales desde la aorta, que siempre son muy pequeñitas, ¿tá? Si ven una placa de tórax de este tipo, no hay otro diagnóstico de tronco arterioso tipo 3. Y si ven esta placa que tiene una hipertensión pulmonar muy severa, fíjense, ¿por qué digo hipertensión pulmonar? Porque está el hilio muy congestivo y la periferia pobre. La única explicación, esto no es hipoflujo, porque fíjense cómo está todo borroneado el corazón. Esto es hipertensión pulmonar. ¿Cómo se define? Hilio, es decir, el tercio interno muy congestivo y periferia relativamente pobre. El tronco arterioso es una de las patologías que más hipertensión pulmonar da. Este sería un tronco tipo 1, este es un tronco tipo 3. Pasa a la próxima. ¿Qué podrá tener este paciente? Está marcada la flecha, está operado, ¿no? Claramente, fíjense los ganchos, los alambres que tiene acá en el tórax. ¿Qué será esto? ¿Qué marcado? ¿Alguien se anima a decir qué puede ser lo que marqué ahí? Por lo menos qué estructura, qué puede ser o qué mineral está muy aumentado. Hay un mineral que tiene valencia 2, que es positivo. El signo químico es K, Ca. Bueno, si no dicen calcio, ya me siento muy... Esto no puede ser otra cosa que una calcificación, fíjense, justo supracardíaca. Acá está todo el corazón, recuerden que una imagen de 4 cámaras. Siempre adelante, siempre sobre el tórax, ventrículo derecho. Luego acá está el tabique interventricular y acá el ventrículo izquierdo. ¿Qué se pudo haber calcificado? Pasa a la próxima. La próxima. Ahí va, doctor. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, lo único que puede, si acá está el ventrículo derecho y acá está el ventrículo izquierdo, lo único que puede ser es una calcificación de un tubo entre el ventrículo derecho y las ramas pulmonares. Es decir, este paciente tenía una atresia pulmonar con CIB a quien se le puso un tubo, y esta es una de las complicaciones más frecuentes que hay con estos tubos que se calcifican, ¿tá? Hoy tenemos la posibilidad de ponerle un stent valvulado o reemplazarle el tubo por otro tubo. Ahora vienen unos tubos que resisten más la calcificación, pero en general estos pacientes cada 10, 15 años hay que cambiarle los tubos. Afortunadamente, yo en toda mi experiencia médica nunca se murió un paciente en un cambio de tubo, porque es una cirugía extremadamente fácil, porque abrís el tórax y te aparece el tubo. Sacás el tubo, le pones otro y chao. Es una cirugía de 20 minutos a lo sumo.
Pasa a la próxima. Este es un neonato de 3,9 kilos de peso, 4 días de vida, acrocianosis leve y soplocisto diastólico intenso. Pulso amplio, hepatomegalia y dificultad respiratoria. El ecocardiograma para esto es fantástico. Ahí podemos ver los dos ventrículos, el tabique interventricular y la aorta cabalgando el tabique interventricular. Y en el eje aórtico podemos ver acá el nacimiento de las pulmonares, que siempre nacen de la cara posterior del tronco. Pasa el próximo. Pásalo, ¿no? Es para mostrar los distintos tipos de tronco arterial, pásalo también. Acá lo que les marcaba, de explicarles más claramente, en el tronco tipo 1, ¿tá? Hay flujo pulmonar en los dos, en el tronco tipo 3, marcado hiperflujo de un lado, nada de flujo en el otro. Pasa el próximo. ¿Y esto qué será? Radiológicamente, signo del 5 invertido. ¿Por qué está invertido el signo este? ¿Por qué es un 5 invertido? Porque hay una marcada dilatación de la aurícula derecha. Prácticamente como si no hubiera vena cava o aorta. Recuerden que la aorta le empuja un poco a la vena cava superior, entonces siempre cuando no hay aorta, ¿tá? O es muy hipoplásica, la cava se mete hacia adentro. Por eso te da el signo del 5 invertido. En una época, cuando lo leí en un libro que venía sin imágenes, esto vi que hace 40 años, me volvía loco sabiendo cómo era el signo del 5 invertido. ¿Y cómo se caracteriza? Que cardiográficamente, cuando tengamos esta radiografía, pues suelen ser pacientes que lo único que tienen es hipoflujo pulmonar. Cardiomegalia, gran dilatación de la aurícula derecha. El eco es fantástico porque nos muestra una pulmonar gigante y toda vez que la pulmonar gigante, la aorta es minúscula. En otras palabras, síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. En este caso tiene puesto un stent. La hipoplasia del corazón izquierdo es para recordarla, en donde el callado aórtico, que es todo esto, es muy, pero muy finito, porque solamente necesita flujo para perfundir a las arterias coronarias. Y ya que habíamos hablado de arterias coronarias, esta arteria es la coronaria derecha, es decir, que acá está la tricúspide. Quiere decir, y acá está la arteria descendente anterior. Quiere decir que desde la coronaria derecha hasta la arteria descendente anterior, todo esto es ventrículo derecho. Y este pedacitito que quedó acá es el ventrículo izquierdo. Todo este trayecto está totalmente atrético. Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, hacia la siguiente. ¿Qué se hace en estos pacientes? Se hace una cirugía enorme de entrada, pero una cirugía de alta mortalidad, o se hace un híbrido. En esto hemos sido pioneros en el mundo en la colocación de stent en el ductus arteriosus para mantener, como está atrética la aorta, necesita que el ductus perfunda toda la aorta. Entonces, ponerle un stent en el ductus arteriosus y hacerle un banding bilateral pulmonar. Con eso lo llevas a los 3 o 4 meses de edad, en donde ya le podés hacer con mucha mayor tranquilidad la cirugía de Norwood, que sigue siendo una patología de altísimo riesgo. Pasa la próxima. Vamos a ver algo de angiotac y resonancia magnética. Pasa la próxima. Fíjense, estos métodos, eco, resonancia y angiotac. Para aprender anatomía no hay nada como la angiotac, lo que estuvimos viendo al principio. Es un método fantástico que te permite ver anatomía patológica. La disponibilidad del eco es total, 4/4. La resonancia no todo el mundo tiene, y angiotac ahora prácticamente ya no hay sanatorios o clínicas públicas o hospitales públicos que no lo tengan. La portabilidad del eco es total,
4/4, la resonancia y la angiotac, nada. Artefactos por metal. En el eco molesta muy poquito, en la resonancia muchísimo y a veces es peligrosa cuando hay marcapasos o válvulas cardíacas. La resonancia hay que hacerla con mucho cuidado porque puede, si hay mucho metal, puede distorsionarlo o arrancarlo. La angiotac tampoco no le molesta nada. Sedación, la ecografía nosotros lo hacemos sin sedación, salvo a algún chico que es esporádica, debe ser uno de cada 200 que tenés que sedarlo un poco. La mejor sedación hoy es la vaca Lola. Si le das el teléfono celular a la vaca Lola tiene cosas y no tiene cola, no sé bien cómo es, pero bueno, eso o cualquier cosa del teléfono celular es el mejor sedante que hay para los chicos de casi cualquier edad. En la resonancia necesitas anestesia general siempre. Y en la angiotac casi siempre. ¿Tá? La anatomía cardíaca se ve muy bien por el eco, se ve muy bien en la resonancia y se ve relativa la anatomía descriptiva en la angiotac. La angiotac es fantástica para la anatomía topográfica. La vasculatura periférica, el eco es bastante pobre y son muy buenos para ello la resonancia y la angiotac. Y para valorar la capacidad funcional cardíaca, excelente la ecografía, excelente la resonancia, y nada, no sirve para nada en la angiotac, porque se recuerden que son imágenes estáticas, la de la angiotac. Reitero, angiotac, fantástica para ver anatomía topográfica, el eco para ver casi todo, es un método fantástico. Y la resonancia tiene el problema, bueno, la anestesia general, todo esto, y no te permite. Acá faltaría comparar todo el patrón, el hemodinamia. La hemodinamia es fantástica, te da funcionalidad, te da tamaño, contractilidad, gradientes, valorar insuficiencias, todo. Es decir, la angiografía es el patrón de oro. Pasa el siguiente. La resonancia magnética es muy útil en coartación de aorta, pero como hoy muchas coartaciones son susceptibles de angioplastia, la resonancia te da una idea de cuánto de éxito podés llegar a tener en una angioplastia de coartación de aorta. Lamentablemente no te permite medir gradientes, o medir gradientes con precisión, pero te da una imagen que es prácticamente perfecta, ¿no? Es muy parecida, por no decir igual, a la hemodinamia. Pasa el próximo. También es muy útil la resonancia para valorar flujos regurgitantes. Acá son todas las imágenes, no se lo voy a explicar porque es un lío bárbaro, y tiene poca utilidad para ustedes. Sí tiene mucha utilidad en la valoración postoperatoria de cuánto es el valor regurgitante, que está marcado acá por debajo de la línea de base, y cuánto es el valor eyectivo. Esto sobre todo para valorar resultados postoperatorios. ¿Pasa el próximo? También la resonancia es muy útil para ver la cirugía de Glenn, que es la unión de la vena cava superior con las ramas de la arteria pulmonar. Se ve muy bien. En cambio, por cateterismo tenemos que hacer o punciones subclavias o punciones yugulares. Ya le hemos agarrado bien la mano, pero en realidad se puede ver por resonancia perfectamente bien el Glenn. Y también te permite medir si está permeable o no permeable la resonancia, porque te mide flujos eyectivos y regurgitantes. ¿Pasa el próximo? La angiotac con reconstrucción 3D, además de toda la topografía, tiene muchas cosas fantásticas. Fíjense esta maravilla, cómo se pueden ver un paciente operado de un drenaje venoso pulmonar anómalo total. Fíjense que no andaba bien, fíjense las estenosis que quedaron en las venas pulmonares y se ven con una precisión casi matemática. Esta imagen que ven acá a la izquierda es de un paciente que tuvimos
en el hospital italiano, que terminamos poniéndole una stent en un lado, después una stent en el otro, ya tienen como 2 años y pico. Y bueno, y ya veremos cuándo hicimos consultas internacionales y de todo, y bueno, aún está bien y creo que va a ir a cirugía. Si no fuera por el COVID, ya hubiera ido. Pero bueno, estamos acá. Esta imagen fue lograda en el resonador del Hospital Italiano. Una maravilla. Pasen el próximo. También la angiotac es fantástica para ver. Fíjense, esto es un tronco arterioso tipo 2, en donde las 2 ramas pulmonares nacen de la aorta ascendente, y nacen de la cara posterior. Miren cómo se ve fantásticamente bien. En esto supera a la angiografía. El angiotac en caso de tronco arterioso es una maravilla como se ve. Porque aparte te pintan la aorta de rojo y te pintan las pulmonares de azules y se ve bárbaro. Pasa el próximo. También es muy bueno la angiotac para estudiar los anillos vasculares. ¿Tá? Fíjense, acá tenemos la tráquea y los 2 arcos aórticos que comprimen la tráquea a este nivel. ¿Tá? Y al lado tenemos lo que también es muy bueno para ver con angio, es el drenaje venoso pulmonar anómalo total en cualquier lado, pero en este caso fíjense el infradiafragma. Y ahora pregunta que la van a responder cuando terminemos esta charla. En rojo está marcada una estructura larga, ¿tá? Que viene desde acá arriba hasta acá abajo. Mi pregunta será, ¿podrá ser una vena cérvico-gástrica? ¿Podrá ser una arteria cérvico-esplénica? ¿O qué otra cosa podrá ser? Eso se los dejo, y cuando vayan pensando y cuando quieren, interrumpen y me dicen qué es esa estructura longilínea que va en curva, que está marcada con las flechas rojas. Bueno, pasa a la próxima. Bueno, la angiotac y la con reconstrucción 3D y la resonancia es de mucha utilidad en el paciente ya más adulto en el control de Fallot, ventrículos únicos y todas esas cosas. Pero no hay nada superior al ecocardiograma Doppler color, tanto en neonatología como en pediatría. Vamos a tratar de ver algunas cositas. Cuando, Guada, vos me decís cuando ya sea suficiente, si ya son demasiado tiempo o no, vos me avisas y paramos, seguimos, hacemos como ustedes quieran. No recuerdo cuántas diapositivas había ahora. ¿Es muy largo? Debe tener 10, 12 diapositivas. ¿Quiere que terminemos eco Doppler? Dale, sí, con mucho gusto. Bueno, el ecocardiograma, bueno, es fantástico para ver las estructuras intracardíacas, también para ver la aorta, la pulmonar, todas las patologías cardíacas, salvo las ramas pulmonares periféricas. Es lo único que el eco no sirve para nada. ¿Tá? Es muy difícil ver. El Doppler, hay 2 formas de Doppler. Un Doppler que se llama continuo, es decir, que uno tiene un cursor, como está marcado. Esto es una aorta, ¿no es cierto? Claramente. Acá está el tronco brachicefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Se ve divina la aorta. El efecto Doppler pulsado, ven estos dos, este signo igual que está aquí, yo lo puedo mover a cualquier estructura, lo puedo mover acá, a cualquier lado lo puedo llevar, pero solamente me mide el flujo en ese punto donde está el signo igual. Ese es el Doppler pulsado. Es muy bueno porque te permite calcular flujos en un determinado punto.
pero tiene el inconveniente que no puede medir gradientes mayores a 20 o 25. Entonces, si ponemos un Doppler, supónganse que hubiera una coartación de aorta, donde está puesta el signo igual. Nos va a decir, el gradiente máximo que nos va a dar es 20, 25. No puede medir más que eso. Sí lo hace el Doppler continuo. ¿Cuál es el inconveniente del Doppler continuo? Que el Doppler continuo va a medir todo, de punta a punta, donde está toda en línea de punta, así te va a medir el flujo del tronco brachiocefálico, de la aorta transversa, de la aorta descendente. Pero, como nosotros sabemos y vemos que no hay, y encontramos un gradiente de 50, pero vemos que el tronco brachiocefálico no tiene estrechez, la aorta transversa no tiene estrechez, y acá y sí vemos una estrechez en la aorta descendente, eso nos marcará el Doppler continuo para medir el gradiente. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces, cuando detectamos un flujo patológico, ponemos el Doppler continuo. Y luego, apretando otro botón, un Doppler pulsado. Y luego, apretando otro botón, se transforma en Doppler continuo. Y así podemos medir gradientes. ¿Tá? Toda vez que la sangre venga de arriba para abajo, se va a inscribir la muesca Doppler de la línea de base para abajo. Cuando el flujo va para abajo, se inscribe para abajo de la línea de base. Pero si yo al caliper lo llevo a la aorta ascendente, ahora esto, toda vez que el flujo va hacia arriba, se inscribe de la línea de base hacia arriba. Más fácil imposible. Cuando va a favor el flujo de donde está puesto el transductor, se inscribe de la línea para abajo. Y cuando el flujo sube, va para arriba, se inscribe de la línea de base para arriba. El Doppler color es exactamente igual que el Doppler pulsado. ¿Y cómo se caracterizan los colores? Todos los flujos deben ser rojos o azules. Todo lo que no sea rojo o azul va a aparecer en forma de papel picado, es decir, multicolor. Ello te implica que hay turbulencias. Acá tenemos, toda vez que el flujo vaya hacia arriba, de abajo, acá está la aorta, ¿no es cierto? Aorta ascendente, es decir, que el flujo va hacia arriba, desde el ventrículo hacia arriba, se inscribe en la línea de base superior. Y toda vez que el flujo vaya hacia abajo, se inscribe de color azul, ¿tá? Equivale a, en el Doppler continuo pulsado, de la línea de base para abajo. Pero lo importante del color, el color debe ser rojo cuando va para arriba y azul cuando viene para abajo. Es decir, si nosotros viéramos en la aorta descendente un flujo que va color rojo para arriba, quiere decir que la aorta está interrumpida, porque no tiene forma de funcionar al revés, es decir, que viene desde el ductus para arriba. Moraleja, todo flujo que va hacia arriba tiene que ser rojo y todo el que viene hacia abajo debe ser azul. Fíjense, acá la aurícula izquierda, como va, está la imagen invertida, no dada vuelta. Toda vez que el flujo va de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, se inscribe en rojo. Y toda vez que ahora va desde el mismo ventrículo, pero hacia el otro lado, o del ventrículo derecho hacia la pulmonar, que está mal puesto esto, se va a inscribir color azul. Toda vez que va para arriba, rojo. Toda vez que va para abajo, azul o celeste. Cuando hay papel picado, es decir, multicolor, es que hay una turbulencia. Pasa el próximo. Una de las imágenes características de lograr es la imagen de 4 cámaras cardíacas, ¿tá? Donde habitualmente, los que hace más años que hacemos ecografía, utilizamos la imagen invertida. Eso era porque los ecógrafos tenían un poder de resolución bastante pobre hacia el vértice y muy bueno hacia abajo. Entonces damos vuelta a las imágenes para verlas mejor. ¿Pero qué es lo importante? Que la válvula tricúspide se inserta en el tabique interventricular. Y donde está la tricúspide está el ventrículo derecho. Luego, si ustedes ven una imagen de 4 cámaras y no saben cuál es cuál de los ventrículos,
Cuando vean una válvula auriculoventricular que se inserta en el tabique, esa sin duda es la válvula tricúspide. Y como las válvulas le pertenecen a los ventrículos, será el ventrículo derecho. La mitral, por el contrario, da la impresión de la imagen de 4 cámaras que se inserta en el tabique interauricular. Este espacio que queda entre las dos válvulas, entre la mitral y la tricúspide, es el punto por donde pasa la aorta. Es decir, que Diosito lo hizo así, estas dos válvulas a distinta altura, para que ahí le dé lugar a la aorta paranasal. Pasa el próximo. Actualmente utilizamos la imagen más anatómica, es decir, los dos ventrículos abajo, las dos aurículas arriba, pero siempre lo mismo. La tricúspide se inserta en el tabique interventricular. Donde se inserta la tricúspide, ahí debajo está el ventrículo derecho. Y esta es una imagen que también podemos lograr que se llama 5 cámaras. Sería las 4 cámaras en donde, inclinando un poquito el transductor, en lugar de ver esta separación entre las dos valvas, vemos el nacimiento de la aorta. Y ahí podemos ver una cosa muy interesante, que la aorta nace entre la valva anterior mitral y el tabique interventricular. Es decir, que no hay una vía de salida específica del ventrículo izquierdo, sino que se le dan dos estructuras móviles. La válvula mitral en su región posterior y el tabique interventricular en la región anterior. Pasa el siguiente. Otros dos ejes para lograr muy buenos, el eje largo del ventrículo izquierdo, con una serie de cosas que nos ayudan a ubicar en la ecografía. El ecocardiograma te muestra como un triángulo truncado o un cono truncado, ¿está? Una punta pequeña y la base se va ampliando. Siempre, pero siempre, la estructura que está pegada al vértice siempre es el ventrículo derecho. Luego veremos un tabique, pues entonces el ventrículo izquierdo será el que está atrás. Digo, para aprender anatomía. Y decíamos que la aorta nace entre el tabique interventricular y la valva mitral. Esta será la aorta. Siempre, pero siempre, el ventrículo derecho es la estructura más anterior, pegada al tórax. Y siempre, pero siempre, la aurícula izquierda es la estructura más posterior, es decir, la más pegada a la espalda. Por lo tanto, no es tan difícil la ecografía, es solamente ver cuál es la imagen que está más cerca del vértice, esto es el tórax, será el ventrículo derecho, y la estructura más posterior será la aurícula izquierda. Y luego razonaremos dónde están puestas las otras estructuras. En este eje largo del ventrículo izquierdo no se ve la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, angulando el transductor, es decir, girándolo 90 grados, logramos lo que se llama eje corto de aorta. Un eje corto de aorta elimina cualquier diagnóstico de cardiopatía compleja. Analicemos el eje corto de aorta. Siempre, pero siempre, la estructura está pegada al vértice del ventrículo derecho. Siempre, pero siempre, la estructura más posterior es la aurícula izquierda. Luego, si acá tengo el ventrículo derecho, esta no puede ser otra que la arteria pulmonar, ¿tá? Con su característica bifurcación. Y si esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo derecho, esta estructura no puede ser otra que la aurícula izquierda, ¿tá? La aurícula derecha, perdón. La estructura más posterior, la aurícula izquierda. La estructura más anterior, el ventrículo derecho. La arteria que se bifurca es la pulmonar. Y lo que está conectando, separando el tabique interauricular a las dos aurículas. Este eje sirve muchísimo. Es decir, si uno tiene un eje corto de aorta normal, puede ver todo totalmente. Si hubiera un ductus, al ductus lo veríamos acá, ¿tá? Esta sería la zona de ver el ductus, justo en la bifurcación de las pulmones. Y luego hay un eje que se hace desde supraesternal, ¿tá? En donde nos aparece a la derecha la vena cava superior, la aorta, la rama derecha de la arteria pulmonar, y siempre la estructura más posterior es la aurícula
izquierda. Esta imagen es muy buena para ver drenaje venosos anómalos y otra serie de patologías. Pasa el próximo. ¿Qué cosas nos da de utilidad el ecocardiograma? En la modalidad que se llama modo M, vemos al ventrículo contraerse de arriba hacia abajo, así, ¿tá? Arriba, abajo. Así la diástole, así la sístole, así la diástole, así la sístole. Entonces nosotros podemos medir la diástole, ¿tá?, del ventrículo, que se mide en el punto más largo, medir la diástole, que es el punto de mayor acercamiento entre el tabique y la pared posterior, y ahí podemos sacar lo que se llama fracción de acortamiento, que es diámetro diastólico menos el diámetro sistólico dividido otra vez por el diámetro diastólico. Y esto te da la fracción de acortamiento, que es normal entre 25 a 55%. Pasa el próximo. Pero es muy bueno tener la fracción de acortamiento. Pero si un niño tiene precordio hiperkinético, hipertensión arterial, pulsos amplios, lleno capilar menor a 1, no esperen soluciones mágicas del eco para que te diga, quiero saber cómo está la función ventricular. Y digo, ¿cómo está el chico? Y tiene el precordio hiperkinético, está hipertenso, los pulsos son amplios y el lleno capilar menor de 1. Pues no esperes que el eco te vaya a dar una hipocontractividad. No existe ninguna posibilidad de que con esas características clínicas el eco te sea de utilidad para medicar a un paciente. ¿Ya? Pase el próximo. Como en el ventrículo derecho se contrae, el ventrículo derecho se contrae contra el ventrículo izquierdo, no lo hace, como el ventrículo izquierdo se contrae así, ¿no es cierto? Sístole, diástole, sístole, diástole. El ventrículo derecho lo hace de arriba hacia abajo, así se contrae el ventrículo derecho. Luego no tenemos forma de medir la fracción de acortamiento del ventrículo derecho. Para ello se ideó el TAPSE, que es la excursión sistólica del plano del anillo tricúspidio, que es equivalente a la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo. ¿Pasa el próximo? Son cosas muy técnicas, pero bueno, son útiles que sepan que existe cómo valorar la función del ventrículo izquierdo por la fracción de acortamiento y la función del ventrículo derecho a través del TAPSE. Decíamos que el TAPSE es la excursión del plano valvular tricúspidio, ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos? En una imagen de 4 cámaras ponemos el cursor justo en el borde externo de la válvula tricúspide. Recuerden que el ventrículo se contrae así, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como ustedes quieran. Entonces, si nosotros vemos cuánto excursiona la tricúspide hacia arriba, podemos tener una valoración de cuánto de bien se está contrayendo el ventrículo. Esto se lo puede medir y tenemos que saber que el TAPSE, que es esto que está marcado acá en recuadro rojo, que está con los puntitos, tiene un valor mínimo de 1,2. Toda vez que haya menos de 1,2, hay una hipocontractilidad cardíaca. Y si eso coincide con un cuadro de hipertensión pulmonar, el cuadro es gravísimo. Es decir, hipertensión pulmonar con TAPSE menor de 1,1, 1,2 y cuanto más bajo, peor, es un pronóstico lapidario. En esos casos es estrictamente necesario para valorar la hipertensión pulmonar utilizar el ecocardiograma. ¿Pasa el próximo? Bueno, la presión pulmonar, saben ustedes, la podemos calcular perfectamente bien con el Doppler pulsado, que consiste en ver la insuficiencia tricúspide. La única forma que no podemos valorar la hipertensión pulmonar es que un paciente tenga ausencia de insuficiencia tricúspide. Pero el 95% de las hipertensiones pulmonares cursan con insuficiencia tricúspide. Entonces,
Pasa el próximo poniendo el cursor. El próximo, Guada, si podés. Nosotros con el Doppler pulsado podemos medir el grado de insuficiencia tricúspidea y bueno, aplicando luego la fórmula de Bernoulli, que es velocidad máxima al cuadrado por 4, obtenemos el gradiente. En este caso, el paciente tiene un gradiente de 4 y pico, 4,8 al cuadrado y por 4, te da una presión calculada de 92. A eso le tenemos que sumar la presión calculada de la aurícula derecha. Moraleja, este paciente tiene una hipertensión pulmonar severa. Y si tuviera un TAPSE menor de 1,2, el pronóstico es a muy corto plazo lapidario. En todo caso que haya sospecha de hipertensión pulmonar, tenemos que buscar medir TAPSE y el grado de insuficiencia tricúspide. Pasa el próximo. También podemos ver que en caso de hipertensión pulmonar hay un shunt invertido a través del foramen oval, es decir, que la sangre va desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, es decir, al revés de lo que sería lo normal. Pasa el próximo, también hay otro como el aplanamiento del septum interventricular, pero bueno, pásenlo nomás. En prematuros, el ecocardiograma es de mucha utilidad. Pero recordemos lo siguiente. Recién nacido pretérmino, menor de 1200 gramos, con pulsos amplios, precordio hiperkinético y saturación mayor de 92%, están totalmente autorizados, sin realizar un eco, de indicarle inhibidores de la síntesis de prostaglandina. Estos son todos ejemplos de pacientes, bueno, con ductos operados. Pasa el próximo. El eco, para el diagnóstico de ducto, es muy bueno. Acá tenemos un eje corto de aorta, la bifurcación pulmonar. ¿Cómo se ve el ductus? Un shunt multicolor, no es ni rojo ni azul, es multicolor, porque marca turbulencia que te indica dónde está el ducto. También lo podés ver en el eje corto de aorta y el característico soplo continuo, que en este caso es un Doppler continuo permanente. ¿Tá? Para recordar, ya todos los ductos son susceptibles del cierre endovascular. Incluso ya se está muy avanzado en el cierre endovascular de ductos arteriosos. En este caso específico es un chico de 1700 gramos, se lo hace por punción arterial y seguido por eco. No hace falta llevarlo a la sala de hemodinamia. En un par de años no va a haber ningún ducto que no sea susceptible al cierre endovascular. Pasa el próximo. Pásalo nomás. Bueno, el eco no solamente te sirve para ver el ducto, sino también una vez que se lo cerrás, en este caso con un dispositivo de NIT-Occlude, cómo se puede ver perfectamente del eje corto de aorta el dispositivo perfectamente ubicado entre la pared pulmonar y la pared aórtica. Pasa el próximo. Bueno, la 6B. El eco es muy bueno para ver 6B, tanto en etapa a cualquier edad de la vida. Te permite saber si una 6B a través del color, miren la turbulencia color que hay acá, te indica que hay un shunt. Esta es una 6B de la punta, esta es una 6B medio muscular y esta es una 6B subaórtica. El eco es fantástico para ver eso. Y siempre que hay hiperflujo pulmonar, la aurícula izquierda es más grande que la aorta. Son las cosas que valoramos por ecografía. Pasa el próximo. Bueno, la CIA es muy fácil de ver porque también se ve una turbulencia que va desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Y a su vez hay dilatación del ventrículo derecho y se invierte el movimiento del tabique interventricular. Esto se llama movimiento paradojal del septum interventricular. Implica que una CIA es muy funcional.
Luego, si vemos una imagen de CIA en el eco, pero no tiene ventrículo dilatado y tampoco tiene movimiento alterado del tabique interventricular, es una CIA poco significativa. Va a ser próximo. En los chicos es muy común de ver lo que se llama foramen oval permeable. Sería como una CIA, pero que no tiene dilatación del ventrículo derecho ni movimiento paradojal de tabique. La ecografía del canal AB es muy fácil. Se ve la C y B del canal, la C y A del canal, y lo más importante de todo, las dos válvulas auriculoventriculares a la misma altura. Ya que la tricúspide no se pudo insertar en el tabique interventricular porque había una C y B, se cae y queda a la misma altura que la mitral. ¿Pasa el próximo? Hay distintos tipos de canal. El que mostraba recién es de los canales no down. Pero hay otra forma de canal AB que se da en los chicos no down, y que es un canal que tiene una CIB muy pequeña, una CIA más grande, y siempre viene con una malformación severa en la válvula mitral. No hay paciente prácticamente operado de un canal AB que no sea down, que no tenga múltiples cirugías o retratamientos de la válvula mitral. Y existe otra forma de canal que viene con doble vía de salida del ventrículo derecho, que siempre es de pésimo pronóstico. ¿Pasa el próximo? Bueno, la coartación de aorta, saben ustedes que hay múltiples coartaciones de aorta, están las coartaciones de membrana, están las que vienen con circulación colateral, las que son excéntricas, las que vienen con hipoplasia tubular, las que son ductus dependientes, es decir, hay todo lo que quiera, de la A a la Z, como así está puesto en mi libro, coartación de aorta de la A a la Z. Encontramos 29 formas de coartación de aorta. Va a ser próximo. Casi todas se ven muy bien por ecografía. Fíjense, acá viene toda la aorta ya con turbulencia, toda la estenosis, y fíjense la coartación crítica que tiene. Se ve muy bien por ecografía. En los chicos que tienen el ductus permeable, es muy difícil descartar una coartación de aorta. Porque recuerden que la coartación de aorta se produce solo después que cierra el ductus. Entonces, a veces, por eso muchos pacientes tienen pulsos amplios, y se les cierra el ducto y produce un colapso circulatorio que los mata o los lleva a un edema agudo del pulmón. Entonces, ojo, la ecografía, la angiotac, la resonancia y todas ellas tienen el problema del diagnóstico cuando está el ductus abierto. Luego, si hay sospecha, hay que dejarlo internado todo el tiempo que sea posible hasta que se cierre el ductus. No debe ser dado de alta un paciente con el ductus abierto, porque puede tener debajo una coartación de aorta que lo lleve a un colapso circular. Muchas coartaciones de aorta vienen con lo que se llama síndrome de Johnny o complejo de Johnny, que es coartación, estenosis aórtica y estenosis mitral, como acá se puede ver acá abajo. Así que no solamente hay que ver qué tiene la aorta, es la cardiopatía que más frecuentemente se acompaña a otras malformaciones. El eco es fantástico para él. ¿Pasa el próximo? Bueno, la transposición de los grandes vasos, ya le dije, el diagnóstico más fácil que hay, porque se ve un ventrículo posterior conectado con una arteria que se bifurca que la pulmonar. ¿Pasa el próximo? El drenaje venoso pulmonar anómalo total. Cuando está muy avanzado, es muy fácil diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque siempre el colector de venas pulmonares, siempre, pero siempre, pasa en algún momento por detrás de la aurícula izquierda. Entonces acá se ve en la imagen de 4 cámaras la aurícula izquierda y fíjense las venas pulmonares, 1, 2, 3, 4, en un colector separado de la aurícula izquierda. Por supuesto, si no hay una CIA, te mueres, ¿verdad? Es decir que un drenaje venoso tiene una CIA es una redundancia. Cuando viene con dilatación del ventrículo derecho, del tronco de arteria pulmonar, es un diagnóstico muy fácil. A veces es complejo. En esto, la angiotac supera a la ecografía. Te permite imágenes fabulosas. Ante la sospecha, más vale una angiotac
y si no, directamente hemodinamia, porque cuando vas a hemodinamia, que es lo que nosotros habitualmente hacemos, lo llevamos a hemodinamia porque tenemos la factibilidad de hacerlo, y de paso le abrimos el tabique interauricular, que esto va a favorecer mucho al paciente. Pasa el próximo. Bueno, la enfermedad de Epstein de la válvula tricúspide también es un diagnóstico extremadamente fácil por ecocardiografía. Acá falta una imagen, pero no importa. Pasa a la próxima. Creo que acá sí se ve. En la enfermedad de Epstein es una válvula tricúspide que acá está el anillo tricúspideo. En lugar de abrirse acá la valva anterior septal se pega al tabique interventricular y recién se desprende muy adentro del ventrículo derecho. Luego toda esta porción te queda auriculizada. Lo mismo ocurre con la otra valva. Entonces casi siempre es una cardiopatía que cursa con una aurícula derecha gigante, porque tiene la aurícula derecha propia, la porción auriculizada del ventrículo y casi siempre viene con estenosis subpulmonar, lo cual es una cardiopatía con hipoflujo pulmonar. Puede ser una enfermedad extremadamente grave o un hallazgo casual en un paciente. Yo el más grande que descubrí en un examen casual fue un chico de 21 años atendiendo, yo creo que en Marco Juárez, me parece que en Marco Juárez, 21 años, la primera consulta porque se notaban las uñas en vidrio de reloj. Pensaban que era pulmonar. El pobre fue tratado durante no sé cuánto tiempo por problemas broncopulmonares y él lo que tenía era una puede ser una enfermedad totalmente asintomática o matarte a las pocas horas de vida. Pasa el próximo, ya terminamos. Bueno, la estenosis aórtica es muy fácil diagnosticable por ecografía, pero sobre todo hay que ver que no venga acompañada de fibroelastosis, ¿tá? Que es todo un tejido blanco narcarado que envuelve al ventrículo por dentro y no lo deja contraer. Fibroelastosis y estenosis aórtica es un pronóstico lapidario. El tratamiento de elección, por supuesto, la válvuloplastia aórtica. Siempre de riesgo, pero es el tratamiento que hay que hacer. Pasa el próximo. La estenosis pulmonar valvular tiene una característica, ¿no? Que uno puede diagnosticarlo prenatalmente, con este caso, y te da un gradiente X, digamos 40. Entonces uno diría, intraútero, se trata de una estenosis pulmonar leve. Nunca sería eso así. Porque recuerden que la vida fetal, el ventrículo derecho maneja el 66% del flujo. Con ese 66% del flujo, supongamos, le daba un gradiente de 40. ¿Qué hay que calcular cuando nazca? Que al pasar de 66 al 100%, ese gradiente no va a ser de 40, sino que puede ser de 80 o 90. Recuerden, diagnóstico de estenosis pulmonar valvular prenatal, no le den mucha bolilla al gradiente, porque cuando nazca va a tener el doble o el triple. Siempre enfermedad de mucho cuidado. ¿Tá? Pasa el siguiente. Bueno, en el FALOT, ya lo hemos visto en otras oportunidades, cómo se ve. Recuerden que el FALOT o la atresia pulmonar sin 6B es un desplazamiento del complejo septal aórtico pulmonar hacia adelante, que te deja una pulmonar mínima, una 6B importante y la aorta cabalgando el tabique interventricular. El eco te vuelve a mostrar lo mismo que sabemos por anatomía. Si se desplazó el complejo septal aórtico pulmonar hacia adelante, no va a quedar siempre el ventrículo derecho adelante, atrás el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, y nos va a quedar una aorta gigante, como lo muestra aquí el esquema, cabalgando el tabique. Cuanto más grande sea la aorta, más chiquita la pulmonar. En este caso, una aorta gigante, fíjense lo que es la pulmonar, una hilacha, tronco pulmonar y las dos ramas. Moraleja, cuanto más grande la aorta, más chiquitita la pulmonar. Diagnóstico extremadamente fácil por ecocardiografía. Pasa el próximo. Bueno, en el FALOT, bueno, pásalo nomás, porque bueno, lo que tienen que saber que se ve muy claramente en el eje largo del ventrículo, pero a veces viene el FALOT tonarco aórtico a la derecha. El diagnóstico prenatal es muy fácil porque en condiciones normales la pulmonar es más grande que la aorta y la aorta más grande que la vena cava superior, el eje de 3 vasos.
En un Fallot, ¿qué vemos? Los tres vasos. Que la pulmonar es chica, la aorta es gigante y la cava superior no se modifica. Pasa el próximo. Bueno, para el control postoperatorio de los parches es muy bueno la ecografía, fíjense con la nitidez que se ve un parche en el tabique interventricular. Pasa el próximo. También para ver las suprahepáticas en postoperatorio es muy bueno ver porque en un postoperatorio de Fallot, dilatación de las suprahepáticas implica que algo no anda del todo bien. Todo operado de Fallot tiene insuficiencia pulmonar. Todos, absolutamente todos. Pasa a la próxima. Bueno, ver la pasa a la próxima. Bueno, para ver si ya estoy viendo, pásala. El tronco arterioso es muy fácilmente diagnosticable por ecografía, como ya hemos visto, así que pásala. Pásala. En el caso de atresia tricuspidia o de ventrículo único, es un diagnóstico también muy fácil, porque en un ventrículo único, en lugar de dos ventrículos, hay uno solo. Fíjense en este caso, está atrética la tricúspide, claramente tiene una CIA, como podemos ver acá. Todo esto va a parar a un gran ventrículo. Es decir, no diagnosticar un ventrículo único. ¿Saben ustedes que más de la mitad de los casos de ventrículo único nacen sin diagnóstico prenatal? Realmente es algo inadmisible que vos veas el corazón y no te des cuenta que hay un solo ventrículo. Lo mismo que las aurículas únicas. Más de la mitad nacen sin diagnóstico prenatal. Algo inconcebible. La ecografía te permite ver si es atresia tricuspidia, como en este caso, tiene amplia la CIA, buena cosa. Si tiene chica la CIA, pésima cosa. Es decir, que hay que abrírselo sí o sí. Siempre que uno tenga una válvula atrética, la válvula mitral, que es una M, será gigantesca. Entonces, si vemos una válvula intraútero gigantesca, quiere decir que la otra está atrética. Si vemos una pulmonar gigantesca, la aorta está atrética. Si vemos una aorta gigantesca, la pulmonar es la que está atrética. Y hay distintas variedades de atresia tricuspidia y de todo. El eco es fantástico para el diagnóstico. También es muy bueno, pero muy bueno para ver derrame pericárdico. La verdad que la ecocardiografía es fantástica. Pero bueno, ya estamos superando un poco el tiempo, creo, así que pasa a la próxima. Bueno, y esto es lo que quiero que quede grabado. Si esto no ocurre, me sentiría muy frustrado. Todos estos métodos complementarios son muy útiles, pero no olvidarse nunca que son solo un complemento de un análisis clínico. Nada, pero nada supera la palpación de todos los pulsos y el hígado, la medición de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la visualización del monitor y el electrocardiograma, como vimos en la clase pasada, la medición del lleno capilar, medir la saturametría, la radiografía de tórax, clave para cualquier cosa, entre otros, son tremendamente importantes. No medicar a un niño sin la ayuda del ecocardiograma, para mí es iatrogénico. Si yo fuera abogado y vería a alguien que porque no vino un cardiólogo, no le hicieron una ecografía, no realizó un tratamiento, yo lo metería en cana. Porque la verdad es que los métodos complementarios solo complementan una opinión clínica. Si bien hoy en día es muy bueno, abusar de los métodos complementarios trae aparejado que muchas veces se operen pacientes solamente viendo la ecografía o solamente viendo la angiotac. Esto, salvo en 2 o 3 patologías, no debiera ser. Hay que revisar el paciente. No todos tienen el mismo riesgo, ni todos tienen la misma cosa. Aprendamos la clínica. Si aprendemos a razonar, vamos a hacer tratamientos excelentes. Y si nos equivocamos con los métodos complementarios, también nos equivocamos. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, me quedó pendiente qué era la estructura esa que había marcado en rojo. Para terminar, ¿alguien se anima a decir qué estructura era? Esa que había marcado en rojo.
en el drenaje infradiafragmático. Si era la vena cérvico-gástrica o si era la arteria cérvico-gástrica o qué otra cosa pudo haber sido esa estructura. Cinco segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No existe ninguna vena, ninguna arteria cérvico-gástrica. Ese era el esófago. ¿Está? Bueno, si hubieran aprendido anatomía, vuelvan a verla de nuevo, a la imagen. No puede ser otra cosa que el esófago. Va desde la boca hasta el estómago, no podía ser otra que el esófago. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Un beso grande para todos. Gracias. Nada, bueno, dale. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Gracias.